Buenos días, les doy la bienvenida al curso Técnicas de Investigación Social y Educativa. Mi nombre es Sandra Urrea, soy de profesión socióloga y les estaré acompañando a lo largo de este curso. El curso está compuesto por 3 módulos. El primer módulo dice relación con el conocimiento científico. El módulo número 2 es de análisis de la realidad en ciencias sociales y el módulo 3 comprende diferentes tipos y técnicas para una investigación. Este curso está compuesto por 12 horas sincrónicas y 10 horas asincrónicas. El objetivo principal del curso es manejar las bases teóricas y prácticas para la selección, diseño, validación y aplicación de las técnicas de investigación social y educacional con enfoques cualitativo y cuantitativo. Nuestro primer módulo entonces se denomina conocimiento científico y es lo que estaremos viendo en esta primera clase asincrónica. Lo primero es preguntarnos qué es el conocimiento. Conocer, como dice acá, es una inquietud inherente al ser humano. Todas las personas, desde que somos bastante pequeños, tenemos esta curiosidad por ir descubriendo el mundo, por conocer qué es lo que nos rodea, ¿cierto? Partiendo desde nuestra familia, desde nuestro entorno, queremos conocer cuando pequeños todos, ¿ya? Aunque la construcción del conocimiento sobre una base científica es un proyecto de la modernidad. Tener una estrategia para conocer, tener un cierto procedimiento para conocer, no es lo inherente al ser humano, sino que es eso algo que se ha construido dentro de la modernidad, ¿ya? En la búsqueda por dar un carácter universal a las categorías del conocimiento, este se ha definido como un proceso psíquico que acontece en la mente de un hombre, o una mujer también podríamos decir, y es también un producto colectivo, social, que comparten muchos individuos. Entonces tenemos estas dos premisas. Primero, que el conocimiento es inherente al ser humano, ¿cierto? Que es un proceso psíquico, y que el conocimiento sobre una base científica es un proyecto de la modernidad. Ahora, el conocimiento tiene varios niveles, ¿ya? Primero está el nivel de las creencias, que es asumir algo como verdadero sin tener certeza ni pruebas suficientes para sustentarlo, ¿ya? Las creencias entonces son ciertas afirmaciones que nosotros no tenemos la certeza ni las pruebas suficientes para confirmar que efectivamente eso sucede en la realidad, pero aún así las creencias están muy insertas dentro de nuestra sociedad. La mayoría de los seres humanos tiene bastantes creencias arraigadas que muchas veces también tienen que ver con la cultura en la que están insertos o insertas, ¿ya? Ahora, el saber tiene relación cuando una creencia tiene correspondencia con la realidad y está justificada, ¿ya? Entonces hablamos del saber cuando efectivamente esa creencia inicial que nosotros teníamos tiene algún sustento en la realidad y tiene algún tipo de justificación. Ahí entonces estamos hablando del saber. Y cuando nos referimos a conocer, tiene que ver entonces con un saber con orientación práctica, sustentado en razones y que representa una probabilidad de acierto en la acción, ¿ya? Es decir, entonces el conocer es un paso más allá del saber y más alejado, ¿cierto?, todavía del creer, que tiene un sustento en la razón y que tiene una posibilidad de acierto también en la acción, y que está orientado a la práctica, en un conocimiento entonces que nosotros de alguna manera lo estamos llevando a la práctica. Ahora, tenemos que entender también que creer implica una tendencia a actuar guiada por razones, ¿ya? Tener algo como verdadero sin estar seguro, ¿cierto? Suponer, presumir, conjeturar, tener por cierto algo inexplicable. Y hoy día nos encontramos mucho en nuestra sociedad con creencias, ¿cierto?, que muchas veces no tienen un sustento, pero que son dadas como verdad, ¿ya? Razones por las que las personas generan estas creencias, principalmente razones personales que tienen que ver con la intuición, la fe, las corazonadas de que a veces las personas hablan, ¿cierto? Y también sí existen algunas razones racionales que tienen que ver con buscar una relación entre las creencias de las personas y la verdad, ¿ya? Por ejemplo, si nos vamos a lo que tiene que ver con la fe, ¿cierto? Con cómo las personas creen que suceden ciertas cosas sin tener, ¿cierto?, las pruebas suficientes para demostrarlo,
pero aún así las creencias son bastante poderosas en el actuar también de las personas, ¿ya? Entonces tenemos que tener en consideración que estas creencias existen y que las personas también muchas veces su actuar, sus decisiones también las toman basadas en este tipo de creencias, ¿ya? Y el saber incluye el razonamiento y las posibles consecuencias. Cuando nos vamos al nivel del saber, entonces, podemos entender que la persona está razonando respecto a quizás una posible creencia. Hay un razonamiento, se están buscando, ¿cierto?, justificaciones que puedan sustentar esa creencia, y también se miden las posibles consecuencias que el actuar en función de este saber puede tener, ¿ya? Todo saber entonces necesita una creencia en algo, que es la base, ¿cierto? Pero además vamos a estar aplicando el razonamiento y pensar en las posibles consecuencias, ¿ya? Se necesita también que la creencia sea verdad, es decir, que coincida con la realidad y sea una creencia verdadera justificada en razones. Aquí sí hay una justificación, no es creer por creer, sino que tengo algún tipo de sustento que me hace pensar entonces que esa creencia es verdad y que está justificada por ciertas razones. Hay ciertos patrones, ciertos comportamientos, ciertos fenómenos que me hacen entonces justificar que el saber tiene una racionalidad, ¿cierto? Que es demostrable. Y el conocer va un poco más allá, como les decía yo, entonces del creer y del saber, y evoluciona a partir de la creencia y el saber. Pero tiene una estructura, existe un método que lo hace probable y en algunos casos predecible. Este tipo de conocimiento no es únicamente intelectual, ¿ya? Se orienta a la práctica y la acción en el mundo y conocer detona una práctica correcta con implicaciones éticas y morales, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de conocer, estamos hablando de que para llegar a ese conocimiento partimos de la base de las creencias y los saberes, pero existe cierta estructura o cierto método que de alguna manera nos asegura la confianza respecto a ese conocimiento, ¿ya? Y al tener esa confianza, nosotros entonces guiamos nuestra práctica y nuestro actuar en nuestra vida, ¿cierto?, de una manera más segura a través de este tipo de conocimiento. Lo que no quiere decir, como les decía yo anteriormente, que tenemos dentro de nuestra sociedad muchas personas que también su práctica y acción la validan, ¿cierto?, o la generan a través de decisiones basadas en las creencias o en los saberes, ¿ya? Pero claro, dentro de la modernidad, el conocer de cierta manera nos asegura una fiabilidad respecto a lo que estamos haciendo, porque existe una estructura más armada que nos permite tener razones, ¿cierto?, y justificaciones mayores para poder determinar nuestro actuar, ¿ya? Ahora, también es importante hacer la distinción respecto a esto en relación al conocimiento general, popular, natural, ¿cierto? Simple, le indican algunos, que tiene que ver con la actividad intelectual habitual de las personas realizadas sin pretensiones de encontrar razonamientos profundos. O sea, dentro de nuestra vida también nos encontramos entonces con conocimiento, ¿cierto?, que nosotros obtenemos no en razón de generar cierto razonamiento profundo, sino que son conocimientos que van traspasando muchas veces de generación en generación, pero que sí tienen una base justificable como conversábamos anteriormente. Este entonces es un conocimiento no especializado ligado a la percepción, se caracteriza por ofrecer explicaciones sin capacidad de demostración consistente, posee una objetividad limitada derivada de un origen acotado de la experiencia y se fundamenta en valoraciones individuales y carece de un método específico consensuado, ¿ya? Entonces la mayor diferencia es justamente esa de que no existe un método específico consensuado para ir entonces generando ese conocimiento o traspasando ese conocimiento, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, a López, quien indica que el conocimiento ordinario, como también es conocido, pretende reducir temores, ya que se basa en la practicidad, ¿ya? Dentro de los conocimientos populares, por ejemplo, tenemos
lo que aparece acá en la imagen, que tiene que ver con cómo las personas, ¿cierto?, se traspasan de generación en generación, lo que tiene que ver con generar artesanías, por ejemplo, que muchas veces no es un conocimiento que se estudie, no es algo, ¿cierto?, para lo cual tengamos que quizás tomar un curso, sino que muchas veces va traspasado de generación en generación, ¿ya? O, por ejemplo, también el conocimiento popular o único, ¿cierto?, que pueden tener las personas en relación a cómo llevar un emprendimiento. Hoy día es muy habitual, ¿cierto?, que las personas estén generando emprendimientos sin tener un conocimiento teórico, ¿cierto?, que hayan tomado quizás algún tipo de capacitación, que hayan asistido a una universidad, pero sí las personas tienen conocimientos que han acumulado respecto a cómo administrar, por ejemplo, los dineros, cómo administrar el hogar, ¿cierto? Y eso permite ir escalando respecto a las acciones que las personas también pueden ir generando, ¿ya? Por otra parte, tenemos un conocimiento que es un poco distinto al que recién comentábamos, que es el conocimiento científico. Aquí, ¿cierto?, estamos frente a una actividad intelectual que busca explicaciones racionales de amplio alcance, principios y leyes derivados de una sistematización de hechos reales verificables. ¿Ya? Vemos entonces que este tipo de conocimiento, este tipo de actividad intelectual es mucho más estructurado y tiene un alcance, ¿cierto?, de sus explicaciones bastante mayor. Como se menciona acá también, es el conocimiento que se ha obtenido mediante el método de la ciencia y puede volver a someterse a prueba, enriquecerse y superarse mediante el mismo método, ¿ya? Este tipo de conocimiento ha sido ampliamente utilizado en la modernidad, ¿cierto?, para ir generando explicación a los hechos que suceden a nuestro alrededor y que de alguna manera está consensuado por parte de la ciencia para ir generando conocimiento y tener ciertas certezas respecto a lo que sucede, ¿ya? ¿Cuáles son las principales diferencias entre estos dos tipos de conocimiento? A diferencia del conocimiento común, el conocimiento científico genera una aproximación a lo que se está estudiando con base en un plan elaborado. ¿Ya? Es decir, aquí detrás del conocimiento científico hay una estructura, hay una pauta que de cierta manera asegura que el resultado que se obtenga respecto a lo que se está estudiando sea fiable. ¿Ya? La necesidad del conocimiento científico radica en que el conocimiento ordinario, natural, que vimos anteriormente, es incapaz de dar una explicación razonada, sistemática, contrastable con la realidad y útil para efectos prácticos, ¿ya? Claro, el conocimiento común nos sirve para el día a día, ¿cierto?, para generar nuestras actividades diarias, pero no nos permite dar explicaciones razonadas, sistemáticas y contrastables, que sí son requeridas para ciertas decisiones o también para ciertas esferas, ¿cierto?, de la vida en sociedad, ¿ya? El conocimiento científico, a diferencia del conocimiento ordinario, se sustenta en un método con cánones de validez consensuados para abordar los fenómenos naturales y sociales, ¿ya? Entonces tiene una estructura, tiene una cierta rigidez que permite la fiabilidad, como les decía yo, de los resultados que se obtengan de lo que se está estudiando, ¿ya? El conocimiento científico, entonces, es el resultado de una estrategia de investigación o un sistema integrado de procedimientos que aborda una problemática específica, ¿ya? Es decir, entonces, el resultado de la aplicación de un método científico. Cuando hablamos de conocimiento científico, es porque detrás hay un método científico, ¿ya? Una metodología que de alguna manera es una sistematización lógica de investigación que acrecienta la probabilidad de indagación y, como decía anteriormente, ¿cierto?, de generar un conocimiento que sea fiable. Les voy a mostrar un video que demuestra o muestra cuáles son las principales características del método científico. Un momento. El método científico es un proceso. Voy a compartir acá entonces la pantalla para que podamos ver el video.
El método científico es un proceso utilizado en las ramas de la ciencia para comprobar una hipótesis científica mediante la observación, preguntas, formulación de hipótesis y experimentación. Se trata de una forma racional de obtener conocimiento objetivo y fiable. El método científico tiene, por tanto, una serie de características que lo definen: observación, experimentación y hacer y responder preguntas. Sin embargo, no todos los científicos siguen exactamente este proceso. Algunas ramas de la ciencia pueden ser más fácilmente probadas que otras. Por ejemplo, los científicos que estudian cómo cambian las estrellas a medida que envejecen o cómo los dinosaurios digerían sus alimentos no pueden adelantar la vida de una estrella en 1.000.000 de años o realizar estudios y pruebas con los dinosaurios para probar sus hipótesis. Cuando la experimentación directa no es posible, los científicos modifican el método científico. Aunque se cambia casi con cada investigación científica, el objetivo es el mismo: descubrir relaciones de causa y efecto haciendo preguntas, recopilando y examinando datos y viendo si toda la información disponible puede combinarse en una respuesta lógica. Por otra parte, a menudo un científico vuelve a pasar por las etapas del método científico, ya que nueva información, datos o conclusiones pueden hacer que sea necesario volver a pasar por los pasos. Por ejemplo, puede que un científico formule la hipótesis de comer en exceso acelera el envejecimiento, haga un experimento y obtenga una conclusión. A continuación, podría proceder a realizar de nuevo los pasos, comenzando con otra hipótesis, como ingerir azúcar en exceso acelera el envejecimiento. ¿Cuáles son los pasos del método científico? ¿En qué consisten y sus características? Paso 1. Hacer una pregunta basada en la observación. El método científico comienza cuando el científico investigador hace una pregunta sobre algo que ha observado o sobre lo que está investigando. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿O dónde? Ejemplos de observación y pregunta. Louis Pasteur observó con microscopio que los gusanos de seda del sur de Francia tenían enfermedades infectadas por parásitos. Un biólogo observa en el microscopio que la presencia de cierto tipo de células mejoran los síntomas de la viruela. Se podría preguntar, ¿combaten estas células el virus de la viruela? Albert Einstein, cuando estaba desarrollando su teoría de la relatividad especial, se preguntó, ¿qué vería si pudiera caminar junto a un rayo de luz mientras se propaga por el espacio? Paso 2. Investigación. Este paso consiste en investigar, reuniendo información que ayude a responder a la pregunta. Es importante que la información reunida sea objetiva y de fuentes fiables. Se pueden investigar por bases de datos de Internet, en bibliotecas, libros, entrevistas, investigaciones, entre otros. Existen varios tipos de observación científica. Las más comunes son la directa e indirecta. Paso 3. Formulación de hipótesis. La tercera etapa es la formulación de hipótesis. Una hipótesis es una afirmación que puede usarse para predecir el resultado de futuras observaciones. Ejemplos de hipótesis. Los jugadores de fútbol que entrenan de forma regular aprovechando el tiempo marcan más goles que los que faltan al 15% de los entrenamientos. Los padres primerizos que han estudiado estudios superiores están en un 70% de los casos más relajados en el parto. Una hipótesis útil debe permitir predicciones por razonamiento, incluyendo el razonamiento deductivo. La hipótesis podría predecir el resultado de un experimento en un laboratorio o la observación de un fenómeno en la naturaleza. Si las predicciones no son accesibles por la observación o la experiencia, la hipótesis no es todavía comprobable y permanecerá en esa medida no científica. Más adelante, una nueva tecnología o teoría podría hacer posible los experimentos necesarios. Paso 4. Experimentación. El siguiente paso es la experimentación,
cuando los científicos realizan los llamados experimentos científicos en los que se ponen a prueba las hipótesis. Las predicciones que intentan hacer las hipótesis pueden comprobarse con experimentos. Si los resultados de la prueba contradicen las predicciones, las hipótesis son cuestionadas y se vuelven menos sostenibles. Si los resultados experimentales confirman las predicciones de las hipótesis, entonces se considera que éstas son más correctas, pero pueden estar equivocadas y seguir sujetas a nuevos experimentos. Paso 5. Análisis de datos. Tras el experimento, se toman los datos, que pueden ser en forma de números, sí, no, presente, ausente u otras observaciones. La recolección sistemática y cuidadosa de mediciones y datos es la diferencia entre pseudociencias como la alquimia y ciencias como la química o la biología. Las mediciones pueden realizarse en un entorno controlado, como un laboratorio o sobre objetos más o menos inaccesibles o no manipulables, como estrellas o poblaciones humanas. Las mediciones a menudo requieren instrumentos científicos especializados como termómetros, microscopios, espectroscopios, aceleradores de partículas, voltímetros. Este paso implica determinar lo que muestran los resultados del experimento y decidir las próximas acciones a tomar. En los casos en que un experimento se repite muchas veces, puede ser necesario un análisis estadístico. Si la evidencia ha rechazado la hipótesis, se requiere una nueva hipótesis. Si los datos del experimento apoyan la hipótesis, pero la evidencia no es lo suficientemente fuerte, deben probarse otras predicciones de la hipótesis con otros experimentos. Una vez que una hipótesis está fuertemente respaldada por la evidencia, se puede hacer una nueva pregunta de investigación para proporcionar más información sobre el mismo tema. Paso 6. Conclusiones. Interpretar los datos y aceptar o rechazar la hipótesis. Para muchos experimentos, las conclusiones se forman sobre la base de un análisis informal de los datos. Simplemente preguntar, ¿los datos encajan en la hipótesis? Es una manera de aceptar o rechazar una hipótesis. Sin embargo, es mejor aplicar un análisis estadístico a los datos para establecer un grado de aceptación o rechazo. Las matemáticas también son útiles para evaluar los efectos de los errores de medición y otras incertidumbres en un experimento. Si se acepta la hipótesis, no está garantizado que sea la hipótesis correcta. Esto solo significa que los resultados del experimento apoyan la hipótesis. Es posible duplicar el experimento y obtener resultados diferentes la próxima vez. También puede que la hipótesis explique las observaciones, pero es la explicación incorrecta. Si la hipótesis es rechazada, puede ser el final del experimento o se puede volver a realizarlo. Si se vuelve a realizar el proceso, se tendrán más observaciones y más datos. Otros pasos son 7. Comunicar resultados y 8. Comprobar los resultados, replicando la investigación realizado por otros científicos. Si un experimento no puede repetirse para producir los mismos resultados, esto implica que los resultados originales podrían haber sido erróneos. Como resultado, es común que un solo experimento se realice varias veces, especialmente cuando hay variables no controladas u otras indicaciones de error experimental. Para obtener resultados significativos o sorprendentes, otros científicos también pueden intentar replicar los resultados por sí mismos, especialmente si esos resultados son importantes para su propio trabajo. Ejemplo real de método científico en el descubrimiento de la estructura del ADN. La historia del descubrimiento de la estructura del ADN es un ejemplo clásico de los pasos del método científico. En 1950 se sabía que la herencia genética tenía una descripción matemática, a partir de los estudios de Gregor Mendel, y que el ADN contenía información genética. Sin embargo, el mecanismo de almacenamiento de información genética, es decir, genes, en el ADN no estaba claro. Es importante tener en cuenta que en el descubrimiento de la estructura del ADN no participaron solo Watson y Crick, aunque les dieron a ellos el premio Nobel.
aportaron conocimiento, datos, ideas y descubrimientos muchos científicos de la época. Pregunta a partir de observaciones. La investigación previa del ADN había determinado su composición química, los 4 nucleótidos, la estructura de cada uno de los nucleótidos y otras propiedades. El ADN había sido identificado como el portador de la información genética por el experimento de Avery McLeod McCarthy en 1944. Pero el mecanismo de cómo la información genética es almacenada en el ADN no estaba claro. La pregunta podría ser, por tanto, ¿cómo se almacena la información genética en el ADN? Investigación. Las personas implicadas, entre ellas Linus Pauling, Watson o Crick, investigaron y buscaron información. En este caso, posiblemente investigaciones de la época, libros y conversaciones con compañeros. Hipótesis. Linus Pauling propuso que el ADN podría ser una triple hélice. Esta hipótesis también fue considerada por Francis Crick y James D. Watson, pero la descartaron. Cuando Watson y Crick conocieron la hipótesis de Pauling, comprendieron por los datos existentes que estaba equivocado, y Pauling admitiría pronto sus dificultades con esa estructura. Por lo tanto, la carrera para descubrir la estructura del ADN estaba en descubrir la estructura correcta. ¿Qué predicción haría la hipótesis? Si el ADN tenía una estructura helicoidal, su patrón de difracción de rayos X sería en forma de X. Por lo tanto, la hipótesis de que el ADN tiene una estructura de doble hélice se probaría con los resultados de rayos X. Específicamente, se probó con datos de difracción de rayos X, proporcionados por Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick en 1953. Experimento. Rosalind Franklin cristalizó ADN puro y realizó difracciones de rayos X para producir fotografía 51. Los resultados mostraron una forma de X. En una serie de 5 artículos publicados en Nature se demostró la evidencia experimental que apoyaba el modelo de Watson y Crick. De estos, el artículo de Franklin y Raymond Gosling fue la primera publicación con datos de difracción de rayos X que apoyaba el modelo de Watson y Crick. Análisis y conclusiones. Cuando Watson vio el patrón de difracción detallado, inmediatamente lo reconoció como una hélice. Él y Crick produjeron su modelo, utilizando esta información junto con la información previamente conocida sobre la composición del ADN y sobre las interacciones moleculares, tales como enlaces de hidrógeno. Bien, como vimos en el video, entonces, el método científico tiene una estructura, tiene diferentes pasos que permiten entonces ir desarrollando una investigación. Y vemos también a través de lo que nos muestra el video que no es fácil poder llegar, ¿cierto?, a comprobar ciertas teorías, a ir desarrollando el conocimiento, por ejemplo, con lo que pasa con nuestro ADN. Fue una tarea, ¿cierto?, que involucró a muchos investigadores y a muchos conocimientos que tuvieron que ir relacionándose para poder tener la información que hoy día tenemos en relación a cómo funciona, ¿cierto?, nuestro ADN. Por lo tanto, el método científico es un rasgo característico tanto de la ciencia pura como de la aplicada. Es transversal hoy día a todas las ciencias que conocemos, ¿ya? Pero también debemos saber que no es infalible ni autosuficiente, ¿ya? No puede operar en un vacío de conocimiento, sino que requiere de algún conocimiento previo que luego pueda reajustarse y elaborarse, y tiene que complementarse con métodos especiales adaptados a las particularidades de cada tema, que fue justamente el ejemplo que nos mostraba en el video, cómo los conocimientos previos sirvieron de base entonces para ir desarrollando cierta metodología que permitiera, ¿cierto?, obtener un conocimiento al que se quería llegar. Entonces tienen que haber conocimientos previos y se tiene que seguir entonces una estructura relacionada con el método científico, ¿ya? No es un trabajo fácil. El método científico también se caracteriza entonces por ser teórico, hipotético, empírico, inductivo y deductivo.
a la vez también es crítico, acumulativo y analítico, y se atiene a reglas metodológicas formales. ¿Ya? Entonces, existe una estructura, tiene que estar presente la inducción, la deducción, a la vez, ¿cierto? Tiene que ser crítico, tiene que estar buscando explicación respecto al conocimiento acumulado que también existe, ir analizando, ¿cierto?, qué es lo que está sucediendo, con una reflexión constante, por supuesto, respecto a los datos que se quieran obtener o a las respuestas, ¿cierto?, a las preguntas que se plantearon al inicio de la investigación. Entonces, es algo complejo y que hoy en día, ¿cierto?, sigue siendo aplicado en las ciencias transversalmente, y por eso a veces se demoran años en obtener ciertos resultados de investigaciones. Que por ejemplo, hoy día todos conocemos lo complejo que es, por ejemplo, poder llegar a formular una vacuna en relación, ¿cierto?, a lo que ha pasado con la pandemia, y como hemos conocido todos que estas investigaciones realmente son investigaciones que requieren de años de investigación y que se basan en conocimientos ya existentes de otros virus similares al coronavirus, ¿cierto? El coronavirus que a las cepas, ¿cierto?, que hemos encontrado en estos últimos años. Entonces, ese conocimiento previo que existía ha servido de base importante para todos los desarrollos científicos que se han estado generando en los últimos meses, y que hoy día, ¿cierto?, nosotros, la mayoría, ¿cierto?, en nuestro país ya nos encontramos con una vacuna en relación a poder prevenir, ¿cierto?, o disminuir los riesgos del contagio del coronavirus. Pero esto tiene todo un trabajo detrás, que son años de investigación acumulada y que sirvió, ¿cierto?, para poder enfrentarnos de alguna manera en esta pandemia, ¿ya? En ese sentido es importante también que podamos definir qué es la ciencia, a qué hacemos referencia cuando hablamos de ciencia. Según la Real Academia Española, ciencia corresponde a un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, ¿ya?, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Entonces, según la RAE, ¿cierto?, la base de la ciencia sería la observación y el razonamiento, ¿ya? Eh, Como entonces la ciencia también puede ser considerada como un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que obtenidos de manera metódica y verificados en su contrastación con la realidad, se sistematizan orgánicamente haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza y cuyos conocimientos son susceptibles de ser transmitidos. Entonces se trata de una serie de operaciones, reglas y procedimientos que están fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva para alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual, ¿ya? Entonces la ciencia son estos conocimientos, ¿cierto?, que se han ido acumulando, pero que son racionales, ciertos o probables, ¿ya?, y que se obtienen a través de un método. En general, ¿cierto?, hablamos del método científico como base de esta estructura, ¿cierto?, para poder sistematizar los conocimientos que se obtienen en la ciencia, ¿ya? Entonces son conocimientos acumulados, pero que han sido obtenidos a través de un método, lo que los hace ser racionales, ciertos o probables, y estos métodos o procedimientos que se utilizan vienen, ¿cierto?, de antemano a la investigación que se puede realizar, ¿ya? Y obviamente están basados en lograr un objetivo, cumplir un objetivo, ¿cierto?, para ir generando ese tipo de conocimiento. Entonces las ciencias, existen hoy día distintos tipos de ciencias, ¿cierto?, pero en general existen algunas clasificaciones como la que aparece acá en pantalla, ¿cierto?, que divide las ciencias en formales o de ideas y fácticas o materiales. Dentro de las formales o de ideas, tenemos los campos científicos racionales, sistemáticos, verificables. Son ciencias no objetivas, no se ocupan directamente de los hechos, sino de entes abstractos, de las ideas. Y ahí podríamos tener la presencia entonces de las ciencias lógicas, de las matemáticas, que como decimos entonces no es algo objetivo, no es algo que podamos ver, algo que podamos tocar, sino que más bien tiene que ver con la lógica, ¿cierto?, las ideas. Ya las matemáticas no es algo que podamos observar, ¿cierto?, tan directamente, pero sí existen ciencias asociadas a eso,
¿ya? Y también tenemos las ciencias fácticas o materiales, que son campos científicos racionales, sistemáticos y verificables, al igual, ¿cierto?, que las formales o de ideas, pero la diferencia es que son objetivas, ¿ya? Entonces, que se puede trabajar directamente con los hechos. Y ahí tenemos, por ejemplo, la física, la química, la fisiología, psicología, economía, sociología, etc. ¿Ya? Entonces, este es un tipo de clasificación de las ciencias que nos permite ver que cualquier tipo de ciencias entonces es un campo científico racional, sistemático y verificable, porque se basa en un método como conversábamos anteriormente, pero que tiene ciertas diferencias que, por ejemplo, bajo esta clasificación están dadas por la objetividad, ¿cierto?, que pueden tener en el sentido de caso se pueden trabajar directamente con los hechos o no. ¿Ya? Pero además existen otras clasificaciones de las ciencias, esta no es la única. Ahí ustedes pueden escanear el código QR que está en la pantalla y van a poder llegar a un esquema, ¿cierto?, un mapa conceptual que da otras clasificaciones de las ciencias y que está ahí bastante bueno porque está resumido, ¿cierto?, en los tipos de clasificaciones de la ciencia, y ahí con el código QR, al que ahora estamos más acostumbrados en relación, ¿cierto?, a la pandemia, a través de ese código QR entonces los va a llevar al enlace donde pueden verificar otros tipos de clasificación de las ciencias. Ahora, aquí tenemos una alerta que es importante considerar, detenernos un poco a analizar lo que aparece aquí. Dice que el conocimiento se entiende como articulación de toda una estructura epistémica. ¿Qué querrá decir esto? ¿Por qué será una alerta lo que aparece aquí? Porque es importante entender que existe una estructura que condiciona la manera en que se obtiene el conocimiento, ¿ya? Como dice aquí, se entiende como un sistema de condiciones del pensar, prelógico o preconceptual, generalmente inconsciente, que constituye la misma vida y el modo de ser y que da origen a una cosmovisión, ¿ya? O sea, como bien decía aquí la alerta, nosotros estamos frente a una estructura epistémica, estamos frente a una manera de ver las cosas, a una manera de observar la realidad, a una manera de observar lo que pasa con los fenómenos que nos rodean, ¿ya? De cierta manera, esta estructura epistemológica nos da cuenta que tenemos ciertos lentes, como lo que aparece aquí en la imagen, ¿cierto? Ciertos lentes que condicionan también la forma en que las ciencias, por ejemplo, se enfocan en estudiar lo que sucede a nuestro alrededor, ¿ya? Y esto también entonces da origen a una mentalidad o ciertas ideologías específicas, a paradigmas científicos, a ciertos grupos de teoría, y también a un método o técnicas o estrategias adecuadas para investigar, ¿ya? Estos consensos que hay en torno al método científico como el mejor método, ¿cierto?, para poder generar este conocimiento racional, ¿cierto?, sistémico, predecible, tienen que ver entonces con esta estructura epistémica, que existe un consenso porque estamos de acuerdo, ¿cierto?, en ponernos estos lentes para poder mirar qué es lo que sucede a nuestro alrededor, ¿ya? Para investigar qué es lo que pasa en la naturaleza, para investigar qué es lo que ocurre en los fenómenos sociales. Tenemos que ser conscientes entonces que existe esta estructura detrás y que esto genera, como les decía yo, formas de ver la vida, cosmovisiones, ideologías con las que hoy día también nos encontramos y que muchas veces también están en pugnas unas con otras, pero no tenemos que desconocer eso. Por lo tanto, todo lo que nosotros vamos a ver a lo largo de este curso también se puede contrastar con otros tipos de visión, ¿ya? No es algo que sea una verdad absoluta, ¿ya? Siempre puede existir la opción de que estas teorías, que si bien están consensuadas, que si bien tienen una gran aceptación, ¿cierto?, dentro de la ciencia, muchas veces nos podemos encontrar con que esto puede cambiar. Puede surgir otra teoría más adelante, ¿cierto?, que esté por tierra lo que nosotros considerábamos como correcto. Entonces, el conocimiento que se obtiene a través, ¿cierto?, de estos métodos, por más rigurosos que sean, nunca son verdades absolutas,
¿ya? Siempre existe una pequeña posibilidad, ¿cierto?, de que ese conocimiento, ¿cierto?, al acumularse más conocimiento nos demos cuenta que en realidad no era tan cierto como, como lo pensamos en un principio. Entonces, nosotros como docentes, ¿cierto?, que quizás no somos docentes de profesión, pero sí el oficio nos ha llevado a, ¿cierto?, ir transmitiendo conocimiento, tenemos que tener súper claro que los conocimientos que hoy día tenemos no necesariamente implica que van a ser, ¿cierto?, conocimientos aceptados en 10 años más, en 15 años más. Entonces, en lo que le transmitimos también a nuestro alumnado, ¿cierto?, a quienes nosotros, con quienes compartimos, ¿cierto?, estos mismos conocimientos, siempre tiene que tener esa apertura a que posiblemente estas teorías de las que nosotros estamos hablando, la manera como explicamos lo que sucede a nuestro alrededor puede ir cambiando, ¿ya? Y aquí yo les tengo un ejemplo, ¿cierto?, de este mapa que me imagino yo que todos y todas conocen, ¿cierto? Este es el mapa mundi donde aparecen, ¿cierto?, nuestros distintos continentes, ¿ya? Pero quizás ustedes aquí ven un poco extraño este mapa respecto a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Este es el mapa el que estamos, o que nos enseñaron a nosotros, ¿cierto?, en el colegio, con esta composición, como lo vemos acá. Si yo vuelvo a la imagen anterior, hay diferencias. Miren ustedes, ¿cierto?, en las dimensiones que tienen los continentes. Claro, América del Sur está más parecido, ¿cierto? Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en Canadá? Vemos entonces que el mapa, ¿cierto?, que siempre nos enseñaron a nosotros en los colegios, que probablemente ustedes también vieron, las dimensiones de este mapa mundi no necesariamente estaban apegadas con la realidad, ¿ya? Entonces no era una verdad absoluta este mapa que nos mostraron, porque efectivamente, según las últimas mediciones que se han hecho, según las últimas investigaciones, se ha llegado a obtener una estructura del mapa mundi mucho más apegada a la realidad, a los tamaños que existen de los continentes, y se ha llegado entonces a este mapa mundi donde claramente Estados Unidos y Canadá siguen siendo países muy grandes en superficie, pero no tan grandes como lo que se mostraba acá, ¿ya? Entonces eso nos hace entender que muchas veces lo que nosotros conocimos como la realidad cuando veíamos este mapa mundi, no necesariamente nos estaba mostrando lo más apegado a la realidad, ¿cierto?, que existe. Hoy día, ¿cierto?, tenemos esta otra imagen que nos hace entender de una manera distinta cómo entonces están constituidos nuestros continentes. Y siempre hemos visto, ¿cierto?, el mapa así, y ahora, ¿cierto?, lo vamos a ver así. Y yo les voy a poner otra imagen porque siempre hemos visto el mapa mundi de esa manera, pero también podrían habernos presentado el mapa mundi a nosotros de esta otra manera, ¿ya? El norte y el sur es también una construcción, ¿cierto?, que nos muestra el mundo desde el norte hacia el sur, siempre dejando, ¿cierto?, el sur en última instancia, y por supuesto donde está nuestro continente también, ¿ya? Donde está nuestro país acá, ¿cierto? El sur siempre está más alejado, ¿cierto? Y el norte ha estado dándose más importancia también dentro de esta estructura, ¿ya? De cómo vemos nosotros la conformación de los continentes. Entonces, este ejercicio es importante para entender que efectivamente, cuando nosotros nos enseñan algo, o cuando nos enseñaban antiguamente, ¿cierto?, en el colegio, generalmente eran verdades absolutas, se nos transmitía a nosotros el conocimiento como verdades absolutas. Hoy en día se entiende dentro del ámbito de la educación que nosotros transmitimos conocimiento, pero que estos conocimientos no necesariamente son verdades absolutas y que tenemos que dejar ese margen, ¿cierto?, para que las personas con las que nosotros estamos trabajando también sepan que esto puede cambiar, ya que está en constante investigación. Las ciencias están trabajando incansablemente, ¿cierto?, para ir generando mayor conocimiento.
Entonces puede que nos encontremos con nueva información, o lo que nosotros aprendimos cuando estudiamos, ya sea en el colegio, ¿cierto? O si ustedes tienen estudios técnicos, estudios universitarios, si estudiamos hace 5 o 10 años atrás, probablemente la información que hoy día se tenga en relación a las temáticas que nosotros estudiamos sea diferente a lo que nosotros vimos. ¿Ya? Por eso es muy importante tener esta apertura, ¿cierto?, con las personas con las que trabajamos y ser sinceros en decir que si bien las ciencias tienen una rigurosidad en sus métodos, no quiere decir, ¿cierto?, que las certezas que se tengan hoy día sean, ¿cierto?, verdades absolutas. ¿Ya? Por eso, como dice acá, nadie ni nada podrá ser eximido, llámese alumno, profesor, programa o investigación, de afrontar los arduos problemas que presenta la epistemología crítica. Lo contrario sería convertir a nuestros alumnos en simples autómatas que hablan de memoria y repiten ideas y teorías o aplican métodos y técnicas. Entonces esto es un poco como esa explicación que se da si nosotros le damos el pescado, ¿cierto? O enseñamos a pescar. También tiene que ver un poquitito con cómo nosotros transmitimos los conocimientos. Si efectivamente a las personas, ¿cierto?, a nuestros alumnos, alumnas con quienes trabajamos, nosotros estamos entregando el pescado, el conocimiento, ¿cierto?, para que la persona lo replique, o estamos enseñando a poder adquirir un conocimiento y a ir actualizando ese conocimiento, así como vaya pasando el tiempo, ¿cierto? Y como las ciencias también vayan actualizando la información, ¿ya? Entonces, existe una relación directa entre la docencia y la investigación, ¿ya? No hay investigación sin docencia, ni docencia sin investigación, diría alguien por ahí que les voy a mostrar luego la frase, ¿ya? Pero es importante entonces saber que la labor de un docente, ya sea que nosotros hacemos relatoría, que somos instructores, instructoras, ¿cierto?, que nos dedicamos a la formación, entonces, en el caso de ustedes, implica que tenemos que estar en constante investigación. Tenemos que estarnos poniendo al día con estos conocimientos, ¿cierto? Estar buscando también información respecto a nuevos fenómenos que pueden estar sucediendo a nuestro alrededor, nuevos fenómenos que pueden estar también afectando a nuestros alumnos y alumnas, ¿ya? Entonces la investigación y la docencia están estrechamente relacionadas, ¿ya? Y es importante, sí, identificar cómo están relacionadas, porque hay distintos tipos de relación entre la investigación y la docencia, ¿ya? Cuando hablamos de la investigación de la docencia, estamos colocando entonces a la investigación como un objeto de conocimiento, a la docencia como un objeto de conocimiento, ¿ya? El especialista en investigación decide conocer cómo se presenta la docencia, las variantes que existen, las características de una y otra modalidad según el campo disciplinario, o la orientación conceptual de una asignatura o área de conocimiento, entre otras. Entonces, la investigación de la docencia es cuando ponemos, ¿cierto?, nuestra lupita para ver qué es lo que está pasando con la docencia en sí, cómo se está aplicando, qué tipos de docencia existen, cuáles son más efectivas quizás con los tipos de alumnos, en qué entorno nosotros estamos, ¿cierto?, generando docencia. Entonces, la investigación de la docencia es eso, es verificar, ¿cierto?, es investigar respecto a cómo la docencia está siendo aplicada, ¿cierto?, o a cómo ciertas disciplinas también llevan esta labor de la docencia, ¿ya? Cuando hablamos de la investigación para la docencia, la entendemos como la propuesta de acciones reflexivas sobre el quehacer docente. Aquí entonces se generan estudios sobre problemas y fenómenos relacionados con la transmisión del saber y son múltiples los enfoques desde los cuales se elabora. Entonces, aquí la investigación para la docencia de alguna manera nos ayuda a nosotros como docentes a poder tener mejores estrategias para llegar a nuestros alumnos, para poder transmitir el conocimiento. Por ejemplo, ahora se habla mucho de las neurociencias, se ha avanzado mucho en entender cómo nuestro cerebro, ¿cierto?, recibe el conocimiento. Y ese tipo de investigación ayuda mucho a la docencia, porque nos ayuda a entender, ¿cierto?, que las personas entendemos de una manera distinta,
A través de eso hemos aprendido que no todos, ¿cierto? Podemos retener la información de la misma manera. Algunas personas somos más visuales, otras más auditivos, otros son más, ¿cierto? De poder decir también, repetir la información para poder integrarla a su conocimiento. Entonces, todo este tipo de investigaciones son útiles para la docencia y se les llama entonces investigación para la docencia. Y cuando hablamos de la investigación como docencia, ahí estamos hablando de un camino para introducir al alumno al quehacer de la indagación. Y es concebida como una aproximación a los procedimientos de la investigación en sus múltiples manifestaciones o como el proceso para la propuesta de soluciones a diversos problemas. Entonces, la investigación como docencia es cuando nosotros estamos aplicando la investigación en nuestro día a día, ¿cierto?, de labor docente. Y llevamos al alumno a entender, ¿cierto?, estos procesos de cómo investigar, de cómo indagar, de cómo buscar información, cómo ir a fuentes confiables, ¿cierto? Lo hacemos o lo construimos también como un investigador, ¿ya? Entonces a eso llamamos a la investigación como docencia. Y acá, entonces, nosotros como docentes, ustedes, ¿cierto? Como docentes, como relatores, como instructores, pueden estar implicados en alguna de estas tres relaciones entre investigación y docencia. ¿Ya? Alguno puede estar investigando, ¿cierto? Cómo llevar mejores procesos, cómo la docencia está siendo aplicada dentro de, ¿cierto?, la Escuela de Gendarmería de Chile. Pueden estar investigando entonces qué métodos son más efectivos para poder llevar la información, ¿cierto?, a las personas que ustedes forman, cómo hacer, ¿cierto?, que estas personas puedan tener toda la información que les permita, ¿cierto?, luego tener un buen desempeño como funcionarios también de Gendarmería de Chile o en las distintas áreas en las que ustedes están educando, ¿ya? Y cuando hablamos de investigación como docencia también, probablemente en varias asignaturas, en varias especializaciones, ¿cierto?, que hacen ustedes dentro de la escuela, también esté implicada la investigación, ¿cierto?, como parte del quehacer que ustedes también están transmitiendo a sus estudiantes, ¿ya? Por lo tanto, la docencia e investigación, como les decía yo, es algo que está estrechamente relacionado. Ahora, ¿qué tipo de relación existe? Va a depender también del ámbito en el que ustedes se desempeñen y que espero, ¿cierto?, que en la próxima clase que vamos a tener sincrónica, ustedes me cuenten también cuál es el ámbito con el que más ven ustedes implicada la investigación, en cuál, ¿cierto?, de estas tres áreas que conversamos en este momento, ustedes creen que su función puede, ¿cierto?, relacionarse entonces con la investigación, ¿ya? Es importante también entender entonces que el significado de la función docente ya no es, ¿cierto?, el profesor normalista que se conocía antiguamente, ¿cierto?, donde la palabra del profesor era lo que valía, era una verdad absoluta, ¿cierto? Y no había opción a la crítica, no había opción a plantearse preguntas, y había poco espacio para la reflexión. Hoy día la función del docente es mucho más amplia, ¿cierto? Se ha involucrado también distintas etapas que permiten concretar los proyectos formativos. También esto ha ido cambiando, probablemente el proyecto formativo que hoy día tiene la Escuela de Gendarmería de Chile es muy distinto o ha ido evolucionando, ¿cierto?, en relación a lo que era el proyecto formativo hace 15, 20 años atrás, ¿ya? Porque también se han ido involucrando distintos actores, diversos actores dentro de los ámbitos de aprendizaje específico y obviamente que la cultura también dentro de la institución va cambiando. Hoy día los propósitos de la institución son distintos también a lo que eran hace 15, 20 años atrás, ¿cierto? Hoy día tienen relevancia otras temáticas y eso también hace que el proyecto formativo cambie y eso también hace que la función del docente que esté dentro de la institución sea diferente a lo que era antes, ¿ya? Por algo, ¿cierto? También están tomando este tipo de capacitación. El desarrollo profesional entonces se desenvuelve en forma simultánea con el crecimiento personal y eso es súper importante tenerlo en consideración. El ser docente, el ser relator, el ser instructor, de alguna manera también
va generando un crecimiento personal, vamos nosotros aprendiendo, como dice acá, implica el saber hacer, el querer hacer, y algo muy importante, el ser feliz, que se nos olvida muchas veces, ¿cierto?, ese objetivo. Y en la labor docente pasa eso. Nosotros aprendemos, ¿cierto? Siempre estamos aprendiendo algo nuevo, nunca una clase es igual a la otra, aunque sea la misma temática, siempre estamos aprendiendo algo nuevo, estamos aprendiendo también cómo tener mejores técnicas, ¿cierto?, para llegar a nuestros alumnos y alumnas. Ahora la pandemia nos ha llevado, ¿cierto?, a tener otras estrategias como estas clases asincrónicas que antes eran menos comunes, y poder lograr, ¿cierto?, también el objetivo de la clase. Y también ser feliz, como dice acá Solar, haciendo esta labor, ¿cierto? Siendo partícipes también, entendiendo este crecimiento personal que también está implicado con el desarrollo profesional, ¿ya? Paulo Freire indicaba que hoy se habla con insistencia del profesor investigador, y en su opinión, lo que hay de investigador en el profesor no es una cualidad o una forma de ser o de actuar que se agregue a la enseñanza, ¿ya?, o al enseñar. La indagación, la búsqueda, la investigación forman parte de la naturaleza de la práctica docente. Lo que se necesita es que el profesor en su formación permanente se perciba y se asuma por ser profesor como investigador, ¿ya? Quizás ustedes no sean profesor, como les decía yo, de profesión, misma situación que a mí me ocurre. Yo soy socióloga de profesión, pero la vida me ha llevado, ¿cierto?, hacia la docencia, me he especializado también en la docencia y he tenido que asumir esta labor también de investigadora en cada una de los desafíos docentes a los que me enfrento. Tengo que estar continuamente investigando. Como dice acá entonces Paulo Freire, esto es algo permanente, es parte de la formación permanente, y el docente, ¿cierto?, o la docente debe asumir que también, ¿cierto?, así como es un docente de oficio, probablemente también, ¿cierto?, eso implica que debe desarrollarse como investigador también, ¿ya? Y bueno, les vamos a dejar una lectura también más amplia respecto a lo que indicaba este investigador, gran investigador, ¿cierto?, dentro del área de la docencia respecto a lo que implica ser docente. Ya van a tener una lectura ahí que va a complementar lo que hemos visto en esta clase, ¿ya? Entonces, como dice acá, cuando tomamos conocimiento de las posibilidades de investigar como medio para entender mejor una realidad específica, en forma casi automática pensamos que es una tarea de especialista de alto nivel. Yo creo que a todos nos pasa, a mí igual me ha pasado en algún momento cuando estudiaba y cierto, nos hablaban de tú también tienes que investigar, y con lo que uno había aprendido, ¿cierto?, de estos investigadores famosos que han desarrollado distintas teorías, uno se siente pequeñito, pequeñita, y dice, no, yo no tengo la capacidad, ¿cierto?, como para poder investigar, es algo que es muy lejano a mí. O sea, lo veo, ¿cierto?, como un reto muy grande y que muchas veces, ¿cierto?, lo rechazamos a priori por pensar que es algo, una tarea que yo no voy a poder lograr. Pero no necesariamente es así. Ya la investigación no es algo complejo. Como veíamos al principio, el obtener conocimiento, el indagar es algo innato al ser humano. Simplemente para poder ser un investigador o una investigadora, tenemos que aplicar cierto método, cierta metodología que nos permita asegurar la fiabilidad y la calidad de la investigación que nosotros vamos a llevar a cabo. Entonces, tenemos que ordenar este procedimiento de cómo adquirir ese conocimiento, cómo llegar a ese conocimiento que nosotros queremos obtener, pero no es algo complejo, ¿ya? Y a través de este curso voy a tratar, ¿cierto?, de hacerlo lo más simple posible para que ustedes lo puedan aplicar en su día a día, en la labor docente o en la relación que ustedes puedan identificar, ¿cierto?, entre docencia e investigación. Vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, vamos a tratar también de ejemplificarlo, de poder ir avanzando, ¿cierto?, en una mini investigación probablemente, para que ustedes entonces puedan sentir
y darse cuenta que en realidad no es algo complejo, sí requiere, ¿cierto?, de una estructura, pero una vez que uno aprende, ¿cierto?, a realizar investigación, la verdad que uno en el día a día lo aplica mucho también, como que la estructura mental, ¿cierto?, se adapta y uno empieza a investigar o a indagar información de una manera distinta. ¿Ya? Como dice acá, los docentes, más allá de la función que desempeñen en cualquier centro educativo, debieran asumir una actitud investigativa como parte inherente a su función docente. Entonces, volvemos a hacer hincapié entonces en que la investigación es transversal a todos los procesos docentes, a cualquier docente, ¿cierto? Hoy día se le exige de alguna manera estar en constante investigación, poniéndose al día con los conocimientos, porque la investigación, como dice acá, beneficia a todos y cada uno de los actores del proceso educativo, ¿ya? Y algo muy importante a lo que quiero hacer mención es que el educador democrático no puede negarse al deber de reforzar en su práctica docente la capacidad crítica del educando, su curiosidad, su insumisión, ¿ya? La tradición educativa de nuestro país nos ha llevado a que existan muchas personas, ¿cierto?, que no han generado pensamiento crítico, que no tienen la capacidad de reflexión. Y eso es algo con lo que en la labor docente uno se encuentra mucho, mucho, mucho. A veces uno, ¿cierto?, le pide a sus alumnos hacer una reflexión respecto a un tema. Y les cuesta muchísimo poder reflexionar respecto a algo. Googlean información, ¿cierto? Hoy día que la información está disponible a través de distintos medios, ¿cierto? ¿Qué hacen los alumnos y alumnas? Googlean información, pillan una reflexión de otra persona, la copian, la pegan y eso entregan como trabajo. Y eso es complejo para nuestra sociedad. Tener una sociedad que no reflexiona, que no tiene un pensamiento crítico respecto a lo que sucede a nuestro alrededor, es complejo. Es complejo y yo sé que ustedes lo ven también dentro de su entorno, y es complejo entonces poder hacer una sociedad mejor, ¿cierto? Cuando no existe esta capacidad crítica o de reflexión, cuando tenemos a las creencias por sobre, ¿cierto?, el saber o por sobre el conocimiento, ¿ya? Entonces, una de las principales tareas de los docentes es trabajar con los alumnos y alumnas el rigor metódico con el que se debe aproximar a los objetos, ¿cierto?, de los que queremos tener conocimiento. ¿Cómo hacerlo de una manera correcta? ¿Cómo no, cierto, quedarnos con la primera información que vemos? Hoy día nos pasa mucho con las redes sociales. Las personas, ¿cierto?, ven una información en redes sociales y creen que por estar en una red social, ¿cierto?, es un conocimiento que es cierto. Entonces, hoy día la información falsa que se difunde, ¿cierto?, es mucha y las personas lo toman como un conocimiento verdadero. Entonces, una de las principales labores que tenemos hoy día quienes estamos en el ámbito de la docencia es poder enseñar a las personas con las que estamos trabajando a cómo entonces distinguir información, ¿cierto?, que sea confiable versus información que no lo es, y poder tener cierto rigor a la hora de buscar conocimiento, ¿ya? Y eso es una tarea compleja, porque como les decía yo, la tradición de la educación en nuestro país nos llevó a que hoy día, ¿cierto?, que están estas tecnologías y que la información fluye de una manera abismante, nos lleva a que esa capacidad, ¿cierto?, de poder hacer un filtro a esa información, hoy día está siendo muy compleja. Y lo vemos, yo sé que ustedes son muy conscientes también de que eso sucede. Entonces, es importante que podamos tener eso en cuenta y que asumamos también esa responsabilidad que tenemos hoy día dentro de esta labor docente, ¿ya? Aquí entonces tenemos, aquí estaba la frase que les había dicho al principio: no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Enseñar entonces no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Dar la herramienta entonces a nuestros alumnos y alumnas para que también sepan cómo buscar información, cómo poder crear conocimiento a partir, ¿cierto?, de datos o información que sea fiable, ¿ya?
Resulta un grave error entonces considerar la docencia como algo estático, la mera repetición de saberes consagrados, legitimados o inmutables. La docencia hoy día es mucho más dinámica. Las personas con las que nosotros trabajamos, nuestros alumnos o alumnas, nos están constantemente preguntando cosas, porque la información, como les decía yo, hoy día está mucho más disponible. Entonces, como docentes también tenemos una labor mucho más dinámica, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos la obligación de estar informados, de formarnos continuamente, actualizarnos, indagar también críticamente en nuevos conocimientos, ¿ya? Plantearnos problemas, buscar soluciones, proponiéndonos para ello un método de trabajo que sea profesional y que constituya para el alumno una propuesta para que en el futuro pueda enfrentar otros problemas. Es decir, la práctica docente en todo momento debe mover a la reflexión, ¿ya? Aunque es complejo, aunque cueste, pero tenemos entonces que estar continuamente llevando a nuestros alumnos y alumnas hacia la reflexión. Y nosotros preparándonos, por supuesto, en todos los fenómenos que están ocurriendo, tener información confiable también, o tener la metodología, ¿cierto?, que nos permite encontrar esa información. Y si hay algo que no lo sabemos, aprender también a decir no lo sé, que a veces cuesta, ¿cierto? Así que cuando estemos en clase y ustedes me pregunten algo que yo no sepa, les voy a decir no lo sé, pero lo vamos a buscar, ¿cierto? Vamos a buscar esa información, que es lo importante que podamos desarrollar, ¿ya? Entonces, como dice acá, la docencia contiene en sí misma los deberes y exigencias de la investigación y la difusión. De ninguna manera la docencia puede resultar del mero deseo de comunicar acríticamente lo que otros investigan, como si los productos de la investigación fueran saberes absolutos, acabados y cerrados. No, nosotros siempre tenemos que estar también reflexionando y criticando de cierta manera, de una manera positiva, por supuesto, lo que estamos también leyendo o escuchando, ¿ya? Siempre tenemos que estarnos haciendo preguntas, que a veces cuando éramos pequeños, ¿cierto? Los niños y niñas preguntan mucho, a todos nos preguntan por qué, por qué, por qué. Y cuando somos adultos a veces nos olvidamos un poquitito de estarnos preguntando el porqué de las cosas. Y eso es importante mantenerlo en, ¿cierto?, quienes trabajamos en la docencia. Por lo tanto, adquirir competencias de investigación apoyan en profesionalizar la labor del docente, ¿ya? Ahora, ¿para qué investigar y cómo investigar? Esa es la pregunta que surge, ¿cierto? Y que me imagino que ustedes también se están realizando. Y por supuesto que la investigación responde a la necesidad de conocer, a poder, ¿cierto?, obtener respuesta a estos por qué que nos van surgiendo dentro, ¿cierto?, de nuestra vida. Cualquier investigación entonces tiene su razón de ser, en tanto genera conocimiento. Se investiga en aquellos casos donde no existe información, o bien si se estima que la información existente es incompleta o parcial, o también si se sospecha que la información disponible acerca de un determinado fenómeno es de dudosa credibilidad. O sea, investigamos cuando no tenemos información sobre algo, cuando hay poca información, o cuando vemos que esa información que nos están dando probablemente pueda no ser tan creíble, ¿cierto? Pueda tener algo de falso, ¿ya? La investigación implica, como dice acá, plantear problemas y buscar respuestas, ¿ya? Explorar sistemáticamente, partir de un problema, ¿cierto?, formulado con precisión, seguir un diseño en función de un qué, un por qué, un para qué y un cómo, comprobar o desaprobar la o las hipótesis iniciales, producir hallazgos de valor general, requiere también, ¿cierto?, de métodos, técnicas e instrumentos, y una sistematización también de los resultados o de los conocimientos que se obtienen. Entonces, investigar tiene implicado el método científico que vimos al principio, ¿ya? Vimos ahí que habían distintos pasos, y en toda investigación también nosotros tenemos que tener una estructura, tener un procedimiento que nos permita llegar a un conocimiento que sea fiable, ¿cierto?, que sea confiable, y que nosotros también podamos transmitir, ¿ya? En nuestro segundo módulo, que vamos a ver en nuestra clase sincrónica, vamos a trabajar sobre el análisis de la realidad en ciencias sociales. Cómo hoy día, ¿cierto?, entonces se estudia desde las ciencias sociales qué es lo que pasa, ¿cierto?, en la realidad, y qué metodologías tenemos para lograr. ¿Cuál es esa estructura entonces que se da dentro de las ciencias sociales para poder hacer investigación, ¿ya? Así que nos vemos en la próxima clase.
Y recuerden poder leer el material que va a estar en la plataforma para que podamos entonces participar todas y todas en la siguiente sesión. Que tengan una buena jornada.